Bienvenidos a Wagara, un juego de mesa basado en temática japonesa para 2 a 5 jugadores con partidas de 10 a 20 minutos y a partir de 8 años. La esencia del juego siempre va a ser colocar cartas en una de las 3 columnas, activar la habilidad de la columna en función de la diferencia entre el número colocado y el que había. Por ejemplo, al colocar un 4 sobre un 2, la diferencia sería 2, se activaría la habilidad de la columna verde con el valor 2. Al ir colocando cartas también tenemos que ir alineando estas etiquetas. Cuando se consigan 3 etiquetas del mismo color alineadas en una columna, podremos obtener fichas de puntos, que es lo que al final de la partida nos decidirá si ganamos o perdemos. ¿Qué ficha de punto podemos coger? Cualquiera, en este caso que sea negra, o cualquiera que tenga un torí. Por ejemplo, podríamos coger esta que nos da muchos puntos, o podríamos coger, por ejemplo, esta que lleva un torí. Después de alinear las etiquetas, las cartas que han quedado alineadas se retiran del juego, y si quedara un hueco, cualquier jugador podría empezar esta columna con cualquier número de ese color. Las habilidades, en función de la diferencia que tiene cada columna, serían: en la amarilla, robar tantas cartas como diferencia. En este caso, el jugador que ha jugado la carta robaría 3 cartas. Para el caso de la verde sería que la diferencia en jugadores consecutivos a ti, por ejemplo, aquí serían 2, los otros 2 jugadores descartarían una carta. Y la azul sería muy parecida. Los jugadores consecutivos, en este caso otros 2 jugadores, robarían una carta. Es posible que tanto esta como esta pueda dar la vuelta en función del número de jugadores y que nosotros mismos nos podamos descartar o robar cartas. Esta dinámica de robo y descarte va a producir que los jugadores vayan robando y descartando cartas, pero tiene una restricción: deben mantener su mano siempre entre 1 y 7 cartas. En caso de que tuviéramos 0 cartas, tendríamos que robar 3 para seguir jugando y pillar una ficha de aquí. Por ejemplo, pillar esta, pero volteada. Al voltearse tendremos 2 puntos menos. Puede elegir cualquier ficha, igual le puede interesar para bloquear a un jugador. En caso de tener más de 7 cartas, el jugador también pillaría una ficha de la misma forma, pero descartaría hasta tener 5. Es posible jugar más de una carta a la vez, pero con la condición de que cuando juguemos una carta deben ser del mismo color y al colocarse en su columna deben sumar lo mismo que el número que hubiera debajo. En este caso podemos colocar un 2 y un 1 porque es igual a 3. Además, al encadenar podemos encadenar varios grupos de etiquetas. En este caso hemos encadenado 3 negras y 3 verdes. Esto lo retiraríamos y nos cogeríamos una fichita morada y una fichita negra a nuestra elección. Además tenemos cartas dobles que podemos jugar en una o en otra columna, activando por supuesto la habilidad de la columna en la que cae en función de la diferencia, y si conectaran varias etiquetas del mismo color también pudiendo pillar fichita. En este caso, al ponerla en la columna verde, haríamos la habilidad de la columna verde. El final de la partida se decide por 2 cosas: o porque se acaba una de las columnas de fichas de color, o porque el mazo se acaba. Eso sí, en función del número de jugadores se tiene que acabar 2 veces el mazo o una vez. Y la cantidad de fichas varía en función del número de jugadores también.